Más noticias, los programas de lucha contra la extrema pobreza deben reflejar también un mejoramiento en la calidad de vida de los beneficiarios. Para comprobar cuál es el nivel de responsabilidad asumido por quienes reciben esta ayuda, hemos recorrido el interior del país. Por ejemplo, hemos llegado hasta autoridades escolares para verificar cuál es la situación de los hijos de familias favorecidas con el proyecto de corresponsabilidad emprendido por la Secretaría de Acción Social. Según datos oficiales, en varios departamentos del país, el índice de deserción escolar es muy alto, en especial en regiones agrícolas, no solo por las limitaciones económicas que soportan, sino también por la necesidad que los niños y niñas colaboren en la chacra. Recorriendo el departamento de San Pedro, llegamos hasta la escuela 3706, Heriberta Franco, de Santa Rosa de la Guaraí, a donde acuden los hijos de varias familias beneficiadas con las transferencias monetarias con corresponsabilidad. Aunque la ayuda condicionada que brinda la Secretaría de Acción Social a familias carenciadas no es la solución final de todos los problemas, en esta escuela de Santa Rosa de la Guaraí, según su director, las consecuencias positivas ya pueden apreciarse. Según autoridades educativas de la zona, la asistencia escolar superó el 90% en los últimos tiempos, y lo que es mejor, el semblante y la concentración en clase de los alumnos también. El director atribuye el hecho a la ayuda no solo económica, sino también a la capacitación que reciben sus familias a través del programa Tecoponá. Y por ejemplo, los alumnos vienen más uniformados, mejor preparados y también ya traen para sus meriendas y eso. ¿La asistencia? También ha mejorado mucho porque anteriormente veíamos que por falta de recursos los alumnos dejaban de asistir a clase. Las transferencias monetarias con corresponsabilidades implementadas implican un desafío para el crecimiento en el desarrollo humano de los beneficiarios. Lograr resultados positivos depende no solo de la ayuda monetaria y técnica del programa Tecoponá, que llega a las casi 74.000 familias en todo el país, sino también al sistema implementado para el crecimiento sostenido de la comunidad.